Los libros, ¿qué tan valorados están en la época de los medios digitales? ¿Alguien seguirá leyendo libros? ¿O es que los medios digitales también desaparecieron su lectura? En este microensayo intentaré responder la pregunta de cómo afectan los medios digitales a la lectura de libros. Los medios digitales afectan la lectura de libros a través de 4 maneras principales: la distracción, la competencia, la localización y la transformación. Vamos una por una. La distracción es bastante directa. Los medios digitales nos estarían distrayendo aún más en distintos lados del mundo de la lectura de libros. Estudios realizados por Mola Azizur en Bangladesh con universitarios y Marta Carrión en Ecuador con estudiantes de secundaria revelan que efectivamente los estudiantes atribuyen a los medios digitales la razón de su falta de lectura de libros. En Bangladesh, el 82% de la muestra lo afirmaba, mientras que en Ecuador, el 79% de la muestra. En Perú, por ejemplo, el INEGI realizó una encuesta nacional de lectura junto al Ministerio de Cultura, publicada en el 2023 con datos del 2022. Los resultados revelaron que, entre las personas alfabetas de 18 a 64 años, de aproximadamente 21.000 viviendas del país, el 52,7% de estas no había leído un solo libro en los últimos 12 meses. Y de estas personas, el 68% alegó que sería por falta de tiempo. Sin embargo, en la misma encuesta, se menciona que el 92,3% de las personas encuestadas sí realizó lectura general los últimos 12 meses. Es decir, de que habían leído algo, lo habían leído. Más adelante, se revela que el 82,7% había leído contenidos digitales y el 74% habría admitido que esos contenidos serían textos de WhatsApp. Más aún, un estudio del 2022 de Concord TV, esta vez con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, revela que la población peruana, en promedio, pasa 3 horas con 22 minutos al día navegando en internet. Presumiblemente, ahora lo sabemos, leyendo WhatsApp. Estos datos nos podrían ayudar a inferir que en Perú los medios digitales también nos distraen de la lectura de libros. Sin embargo, habría que realizarse un estudio como el de Bangladesh o Ecuador para garantizarlo. A pesar de esto, el efecto de los medios digitales en nuestra atención es evidente y el resto de los medios deben competir por esa atención. Ahí es cuando entra el elemento de la competencia. Un estudio del 2018 de la Universidad de San Diego, hecho para la Asociación Psicológica Americana, explica lo siguiente: los contenidos de medios digitales tienen una capacidad casi infinita para la expansión, pero por supuesto, tanto el tiempo disponible como los rangos de atención son limitados. Esto crea un ambiente altamente competitivo en el cual la información y los medios compiten por tiempo y atención. En pocas palabras, debido a la distracción que generan los medios digitales, los libros ahora deben competir contra ellos por atención de los lectores. Sin embargo, como mencionamos al comienzo, la distracción y la competencia no son los únicos efectos de estos medios sobre los libros. De hecho, opuesto a lo que ya hemos visto hasta ahora, los medios digitales también servirían para descubrir libros, y a esto le hemos llamado la localización. Está claro que plataformas como Amazon iniciaron como marca mundial al dar acceso a libros físicos mediante el internet, pero junto a eso ha surgido una cultura nicho en medios digitales dedicada precisamente a hablar sobre libros. Grupos de personas, mayormente jóvenes, que utilizan las nuevas tecnologías para dar a conocer y a reseñar obras literarias. Un estudio del 2022 llamado El fenómeno BookTok y la lectura en pandemia, para la revista Author Communication, explica claramente este fenómeno en la plataforma de TikTok. Según el estudio, con el desarrollo de las tecnologías digitales, tal como ha señalado Jenkins, surgieron nuevas comunidades de lectura, como los fandoms en espacios virtuales, que son redes de fans que tejen lazos. La idea de comunidad que hay detrás de las prácticas de quienes antecedieron a los booktokers está íntimamente ligada con esas experiencias surgidas con la expansión de tecnologías digitales durante los últimos 20 años. Es más, inmediatamente después, las autoras del estudio citan el episodio de un podcast que dice: ¿qué hubo antes de TikTok? Bueno, libros, pero ¿qué onda esto de que los libros hayan entrado en el mundo digital globalizado que conocemos hoy? Se preguntan dos jóvenes lectoras, Laura y Sofía, en el primer episodio de su podcast Fenómeno BookTok del libre acceso en Spotify. Estaba antes y también convive BookTube, se respondía Laura después y continuaba. Lo mismo Bookstagram. Esos conceptos de BookTube, Bookstagram y BookTok evidencian que existe una comunidad en los medios digitales que utiliza distintas plataformas, sobre todo de video, para hablar concretamente sobre libros. De hecho, José Miguel Tomasena, en un capítulo del libro Lectoescritura Digital del 2019,
enlista una serie de características de los booktubers que podrían sin problemas adaptarse a las otras plataformas audiovisuales. Entre ellas, la clásica reseña, pero también el wrap-up, parecido al Spotify Wrap pero con libros en vez de canciones, ranking de libros, unboxings, tour de librería, book hauls, donde hablas de los libros que aún no lees, y los book tags, en los que etiquetan al creador de contenido en retos relacionados a la lectura de libros. Además, por supuesto, están los creadores culturales que usan los libros para otros propósitos, como los videoensayos y los podcasts. Tal sería el caso de Gianfranco Ereña del proyecto El Buen Librero, por ejemplo. Si bien estos creadores de contenido literario tienen grandes comunidades, ¿qué tanta es su influencia en la decisión de estas comunidades de leer libros por su cuenta? Lamentablemente, hacen falta estudios que determinen la relación entre los booktubers, por ejemplo, y la cantidad de libros leídos de sus seguidores. Sin embargo, la influencia puede determinarse de otra manera. Blanca Balcera, en su trabajo de fin de grado para la Universidad de Sevilla, rescata lo siguiente. Cantos añade que, aunque los booktubers cumplen un papel esencial en la promoción de la literatura, es muy difícil medir las ventas exactas que se producen como consecuencia del fenómeno de booktube. Esta idea la respaldan editoriales como Penguin Random House o Planeta Colombia, que afirman que la comunidad de booktube está formada por personas que tienen un papel activo a la hora de tomar decisiones de compra. Hasta el momento, entonces, los medios digitales nos distraen de los libros y compiten contra ellos, pero al mismo tiempo nos ayudan a descubrirlos y reunirnos a su alrededor. Sin embargo, puede que incluso con todo esto la gente ya no lea libros de la misma forma que antes, o incluso que escriba los libros como antes. Con esto no solo me refiero a los libros digitales o ebooks, PDFs o incluso a audiolibros. Las mismas reglas de producción y consumo de libros, o en todo caso de textos largos, ha cambiado con los medios digitales. En una entrevista del 2019 de Carlos Escolari al escritor y antropólogo Néstor García Canclini, ubicada en su blog Hipermediaciones, este último se pregunta a sí mismo, tras investigaciones en México y España, ¿por qué leemos cada vez más fragmentariamente? Esto es un indicio de lo que Carlos Escolari llama cultura snack. En su libro del 2020 bajo ese mismo nombre, Escolari explica que con los medios digitales hay fragmentación textual, así como hay fragmentación de medios y también fragmentación de prácticas de consumo. En pocas palabras, no solo los medios se han hecho más breves, sino también nuestra atención sobre ellos. De la misma manera, los libros y su contenido también se han fragmentado, de manera que pueden ser publicados en capítulos de blog, hilos en X o incluso historias de Instagram, así como nosotros los leemos también por partes. Pero este no es el único cambio. De vuelta a la entrevista, García Canclini menciona lo siguiente: leo un libro y sin levantarme, busco qué más se sabe de ese autor. Escucho una conferencia o un concierto suyo en YouTube. El servidor me sugiere otros autores que podrían interesarme, películas y videos relacionados. Estalla la distinción entre medios, entre géneros, entre contenidos con propietarios desligados. Es decir, gracias a la transmedia, los productos mediáticos como los libros ya no vienen solos. Ahora están acompañados de subproductos relacionados que expanden la experiencia de la lectura. Esto claramente incluye la participación de los usuarios mediante comentarios e incluso sus propias contribuciones literarias mediante el fanfiction. En conclusión, los medios digitales sí afectan nuestra lectura de libros, pero todo depende de cómo los usemos. Pueden tanto distraernos de ellos como ayudarnos a encontrarlos. Además, la producción y consumo de libros también se ha fragmentado y diversificado gracias a los medios digitales. Pero cuéntenme, ¿ustedes siguen leyendo libros? ¿En qué formato los leen? ¿El internet compite con ellos o complementa su lectura? Déjenlo saber en los comentarios. Eso ha sido todo y ya nos vemos en el siguiente microensayo.